Hola a todos, les agradezco que estén hoy acá y agradezco también a Sandra Quintana, que es profesora asistente de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba y que como directora de este proyecto que se llama Todos Somos Necesarios, me ha invitado a compartir con ustedes el tema de por qué nos tenemos que vacunar. Yo soy reumatóloga, no soy ni infectóloga ni vacunóloga, pero a nuestros pacientes inmunodeprimidos les sugerimos vacunarse, igual que a los adultos, así que es un tema con el que estoy sumamente familiarizada. No presento ningún conflicto de interés financiero para declarar relacionado a esta presentación y las opiniones son mi responsabilidad y no necesariamente son compartidas por las instituciones en las que trabajo. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Bueno, estamos hablando del tema de vacunación porque estamos atravesando por la pandemia de SARS-CoV-2. Hay una crisis sanitaria y económica muy importante que no tiene precedentes en la historia, porque este virus, a diferencia de todos los virus que ha habido en la historia de la humanidad, es de alta contagiosidad por vía respiratoria, no tanto, pero sí por contacto, y tiene un largo periodo de incubación y de contagio durante el periodo asintomático. En este mundo globalizado, en donde hay vuelos y cruceros internacionales, se difundió muy rápidamente y pasó de una punta a la otra del planeta. Y a pesar de haber tenido varios avisos en las últimas 2 décadas, en donde ya tuvimos brotes importantes, por ejemplo en el 2002 de SARS-CoV-1 y después el H1N1, la gripe aviar, etc. A pesar de ello, ha habido un retraso en la aceptación de la realidad, con improvisación de las respuestas de cada país, con fragmentación geopolítica y un organismo rector internacional como la Organización Mundial de la Salud que no ha podido mantener, sobre todo al principio, una respuesta coordinada internacional. En cuanto a estrategias preventivas para contener la pandemia, están las medidas de higiene, el distanciamiento social y, por supuesto, las vacunas. Me permito citar a la Sociedad Argentina de Infectología en que las vacunas en general, es decir, la vacunación, es la intervención, además del agua, que más beneficios aportó a la humanidad. Tenemos, por supuesto, todas las estrategias terapéuticas que se están desarrollando, que no son motivo de esta clase, y un modelo hiperconectado en donde es muy importante el rol de las asociaciones, de los equipos de salud, de las sociedades científicas, de las agencias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Gavi, COVAX, en lo que es puntualmente vacunación, ¿no? El rol de las empresas farmacéuticas y de los laboratorios nacionales, el rol de los organismos gubernamentales y de la administración pública, el rol de los medios masivos de comunicación y las redes sociales, el rol de las asociaciones de pacientes, las campañas a propósito de desinformación con fake news o noticias falsas y las campañas de los grupos antivacunas. Bueno, vamos a repasar un poco la historia de las pandemias para poder ubicarnos. La ocurrencia de pandemias en la historia de la humanidad ha sido causa de enormes pérdidas y desestabilizaciones sanitarias, económicas y políticas. Particularmente comparto, en este gráfico de mayor a menor, el impacto en la mortalidad de cada pandemia por porcentaje de población. Podemos ver que la que más muertos produjo fue la Yersinia pestis en el año 1300, pero ya había aparecido también en el año 500 y posteriormente también. Tenemos que la viruela en el año 1500 produjo el 12% de desaparición de la población y tuvimos un 2,5% por la gripe A H1N1 en el 1919. En el caso del HIV fallecieron aproximadamente 30 millones hasta que se pudo, combatir la infección y actualmente estamos con el COVID-19 y considerando una población actual de 7.900 millones, se estima que han muerto 2,7 millones, es decir, 0,03% de la población. Esto como para poner en contexto
lo que es el fallecimiento de la mortalidad mundial en esta pandemia en relación a otras que ha sufrido la humanidad. Es innegable que la globalización de los desarrollos y descubrimientos en salud sirvieron para mejorar la calidad de vida de millones en todas las regiones. A continuación les leeré un párrafo de un artículo que me envió mi colega y amigo infectólogo fallecido hace poquito, ahora en marzo, el doctor Ángel Mínguez, quien fue un apoyo permanente durante años en este tema apasionante de las vacunas. Si elimináramos todo lo que hemos aprendido con la investigación para la salud, muy probablemente perderíamos una buena parte de las ganancias en salud que hacen que la esperanza de vida en Latinoamérica y el Caribe se acerque a los 78.5 años, y esta estaría más próxima posiblemente a los 29 años que se tenían a inicios del siglo XX. El Canal de Panamá, con su monumental impacto en el comercio mundial, desaparecería, los colegios se llenarían de puestos libres que dejarían los niños con poliomielitis, enfermedades en las que ya no pensamos harían de las tragedias familiares un evento común, y los procedimientos anestésicos y quirúrgicos serían con mortalidades y secuelas catastróficas. Vamos entonces a empezar, solo para dar un ejemplo, analizando el caso de la viruela. La viruela fue una enfermedad infecciosa extremadamente común y mortal, sobre todo en niños. Producía erupción en piel y fiebre. Se transmitía por vía aérea, saliva, contacto directo con la piel o cosas. Aquí podemos ver a dos hermanos, uno vacunado, el otro no. Han sido fotografiados en el pabellón de aislamiento en el hospital de Leicester, en Inglaterra. Edward Jenner desarrolló la vacuna contra la viruela en 1798 en Inglaterra. Las vacunas son una de las mayores historias de éxito de la medicina y han transformado de manera contundente el panorama de la salud a nivel global. El mundo contrafáctico, en el que nunca se habrían desarrollado vacunas, sería tan diferente al que hoy conocemos que una estimación exacta del impacto de las vacunas es imposible. Sin embargo, vamos a analizar como ejemplo el impacto de la vacuna contra la viruela. En este gráfico se muestra la década en la que cada país logró controlar esa endemia. La viruela se erradicó a nivel mundial en 1977 gracias a la vacunación. Es decir, tardamos casi 180 años para erradicarla. Es imposible saber exactamente cuántas personas morirían hoy de viruela si los científicos no hubieran desarrollado la vacuna, pero las estimaciones más razonables están alrededor de los 200 millones de vidas desde 1980. ¿Se sabe cuál es el impacto de la vacunación en la incidencia de enfermedades prevenibles? Sí, se sabe, y les voy a mostrar un par de ejemplos. Estos son gráficos publicados recientemente en un artículo muy minucioso que muestra el impacto de la vacunación en ciertas enfermedades infecciosas tras la introducción de la vacuna en el Reino Unido, como por ejemplo la difteria, el meningococo, la polio, el hemófilus, el sarampión y el pertussis o la tosferina. Todo esto podemos ver cómo, una vez que se introdujo la vacunación, fuertemente cae la incidencia de estas enfermedades infecciosas. No ocurre de un día para el otro, pero va ocurriendo lentamente hasta disminuir. Fíjense que en este caso sabían en Inglaterra que hubo una merma en la vacunación y tuvieron que reforzar la campaña de vacunación, y así fue como se volvió a reducir la incidencia. En el caso de la pertussis también pasó lo mismo, ¿sí? Disminuyó la campaña vacunal, hubo un aumento de casos a finales de los 70 y de los 80, pero la incidencia volvió a reducirse luego de mejorar la cobertura vacunal. Ningún otro medicamento salvó tantas vidas como las vacunas. Ahora, si la vacunación baja la incidencia de enfermedades prevenibles, entonces podríamos pensar que ya se deberían haber erradicado todas esas infecciones. Y bueno, la respuesta es que se busca llegar a eso. Y no se han erradicado. Solo la viruela se logró erradicar de la faz de la Tierra y estamos en camino de erradicar la polio.
La vacuna Sabin-Oral fue esencial en la lucha contra esta enfermedad. Permitió que en nuestro país no se registren más casos de polio, de virus salvaje de polio desde 1984. Hasta el momento en el mundo quedan todavía 3 países que se consideran endémicos. Y en Afganistán y Pakistán aún se presentan casos de poliomielitis por poliovirus salvaje. ¿Y qué sabemos sobre la vacunación y la prevención de muerte de COVID-19? Bueno, este gráfico también nos está mostrando cómo, luego del inicio de la vacunación a mediados o fines de diciembre, en países como Estados Unidos, Inglaterra e Israel, hubo todavía una suba durante los meses siguientes y luego que se va mejorando la capacidad vacunal de los países, llegamos a niveles sumamente bajos. ¿Para qué sirven las vacunas? Vamos a conversar a modo global. Algunas vacunas evitan la enfermedad, otras pueden evitar las formas graves, las secuelas. La mayoría sirven para evitar muertes y discapacidad, y se ha demostrado el ahorro económico que esta intervención implica. Un estudio realizado en 73 países estimó que la aplicación de un cuadro de 10 vacunas desde el 2001 al 2020 evitó alrededor de 350.000 millones de dólares en costos de enfermedad y casi 20 millones de muertes prevenibles. Las muertes y las discapacidades evitadas gracias a las vacunas suministradas durante las 2 décadas tendrán como resultado unas ganancias permanentes estimadas en la productividad de un total de 330.000 millones de dólares y 9.000 millones de dólares respectivamente. Así que el impacto de las vacunas es positivo más allá de la salud, ya que se evitan costos significativos y se aumenta potencialmente la productividad económica entre algunos de los países más pobres. Vamos a analizar ahora la definición de vacuna. La definición de vacuna clásica es que es un producto inmunobiológico que induce y produce una respuesta inmune protectora similar a la de la infección natural. Pueden ser proteínas, polisacáridos o ácidos nucleicos de los microorganismos que son suministradas al sistema inmunitario por medio de agentes vivos, atenuados o vectores con el objeto de inducir respuestas inmunitarias protectoras. Y a su vez están constituidas también con antígenos vacunales, adyuvantes, conservantes, estabilizantes y vehículos de dispensación. Es decir, todo esto conforma al día de hoy lo que se define como vacuna. Ahora, ¿cuáles son las plataformas para desarrollar vacunas? Es decir, ¿qué tipos de vacunas existen? Bueno, tenemos las vacunas hechas a partir de virus, que pueden ser virus atenuados o inactivados. Pueden ser vacunas a partir de otros virus, como por ejemplo ahora la de COVID, las que son vacunas de adenovirus. Y en ese caso es importante saber si el virus no se replica o si se replica. Pueden ser vacunas realizadas a partir de material genético, ya sea de ARN, como las primeras vacunas que se han colocado en la pandemia de COVID-19, o a partir de ADN, o pueden ser a partir de proteínas de los patógenos para los que se quiere producir inmunidad, subunidades de estos patógenos o partículas específicas. Esto es una clasificación muy general, no pretendo profundizar demasiado en esto porque no corresponde, pero sí que sepan que ha habido un avance enorme desde que Jenner usó su primera vacuna antivariólica. Ahora, ¿cómo es el proceso para prevenir enfermedades infecciosas a través de vacunas? Bueno, lo vamos a ver también ahora. Tenemos que para tener éxito en la erradicación de las enfermedades debemos conocer el ciclo de infección del virus o de la bacteria, así como también las vías celulares que utilizan para su replicación y la manera en que responde el organismo a través de la inmunidad innata y adaptativa. Tener este conocimiento nos va a permitir a la comunidad científica definir el diagnóstico, adoptar medidas preventivas y de tratamiento. Nos vamos a centrar en los próximos minutos en el tema entonces de las vacunas como medida preventiva. ¿Cómo se desarrollan las vacunas? Bueno,
Las vacunas comienzan con una etapa que se llama fase preclínica, en donde se obtienen datos epidemiológicos, datos biológicos del patógeno. Hoy en día se secuencia el genoma, se puede descubrir cuál es el target, es decir, la diana, el blanco al que se puede dirigir la vacuna, se valida este target, se desarrolla posteriormente este compuesto biológico, se investiga primero en animales si producen inmunogenicidad y el grado de seguridad que aparentan tener. Se fabrica para justamente mejorar la manufactura de la vacuna y posteriormente se optimizan las técnicas relacionadas a la manufactura. Posteriormente, una vez que las vacunas atraviesan exitosamente la fase preclínica, que muchas de ellas no la logran atravesar y queda truncada esa fase del desarrollo de esas vacunas y muchas quedan en esta fase y no pasan, pero si es exitosa pasan a la fase clínica. La fase clínica ya implica la investigación en seres humanos. Y tenemos que en el caso de las vacunas, la mayor parte de las fases clínicas se hacen en voluntarios sanos que no han estado expuestos a esa enfermedad. Tenemos una fase 1 en donde sobre todo se investiga seguridad, pero por supuesto ya se empieza a investigar inmunogenicidad, es decir, ver si el sujeto que recibe la vacuna, es decir, la persona que recibe la vacuna, genera anticuerpos y qué tipo de anticuerpos genera. En la fase 2 son las fases en donde ya también se estudia seguridad en mayor cantidad, en mayor tamaño muestral de esos ensayos clínicos y por supuesto también se evalúa inmunogenicidad. Y en la fase 3 se sigue evaluando seguridad. Como ven, la seguridad es un pilar. Cuando hablamos de seguridad hablamos de buscar si aparecen efectos adversos, es decir, reacciones adversas que pudieran estar relacionadas estrictamente a la medicación y, bueno, por supuesto, la eficacia. Todos los ensayos clínicos que son realizados en seres humanos deben respetar las guías éticas y las regulaciones. Dentro de las guías éticas tenemos todas las que se mencionan aquí. El Decálogo de Nuremberg podemos decir que fue la piedra fundamental de la investigación moderna. Y si bien su rol fue muy modesto al lado de lo que fue posteriormente la Declaración de los Derechos Humanos, podemos decir que su influencia y las leyes relacionadas a el Decálogo de Nuremberg que surgieron después ha sido realmente muy importante. Cambió para siempre la manera en que los investigadores y el público miramos la conducción de las investigaciones en seres humanos. Todas las guías éticas se han encarnado en regulaciones. A nivel internacional, las ICH-GCP, es decir, las buenas prácticas clínicas de investigación clínica farmacológicas, armonizadas entre Japón, Europa y Estados Unidos, han sido adaptadas a todos los países que quieren hacer investigación clínica farmacológica internacional. A nivel nacional, en Argentina tenemos el Código Civil y Comercial, la Ley de Habeas Data, que justamente incluye los datos relacionados a salud, la Ley de los Derechos de los Pacientes, que claramente dispone de la necesidad de consentimiento informado para la investigación clínica y otras prácticas, y por supuesto la disposición de ANMAT 6677, que es la disposición que regula los ensayos clínicos farmacológicos que tienen fines registrales, es decir, que tienen como fin la posibilidad de registrar ya sea medicamentos o vacunas, etc. A nivel nacional tenemos también la resolución del Ministerio de Salud de la Nación 1480 que cubre todo lo que es investigación clínica farmacológica que no tenga fines registrales. En Córdoba tenemos la Ley Provincial 9694, que es la que regula toda la investigación clínica que se hace en seres humanos. ¿Y en qué se basan esas guías y esas regulaciones? Bueno, primero hay que tener en cuenta que son muchos los actores, los participantes. Los pacientes son el foco de todas las regulaciones y las éticas, las regulaciones y normas éticas, en cuanto a el foco de seguridad en el cuidado de los participantes de los ensayos clínicos. Por supuesto que también hay un foco en todos los profesionales de la salud y los investigadores que participan y que son los responsables de las cuestiones médicas y científicas que ocurran, los comités de ética
en investigación son comités específicamente formados bajo la ley, en el caso de Córdoba 96-94, pero a nivel también nacional hay comités de éticas específicos que cumplen requisitos para poder analizar justamente protocolos de investigación y por supuesto los funcionarios de salud que tienen un rol sobre todo de fiscalización de estas actividades. Por otra parte, las empresas relacionadas, ya sean patrocinadoras o empresas que proveen servicios relacionados a ensayos clínicos, también tienen que cumplir la misma regulación. Y todas estas regulaciones tienen 3 pilares. Los 3 pilares son que la investigación tenga un valor social, un valor científico y que se respeten a las personas. Estos 3 pilares, si son respetados y cumplidos por todos los participantes en pos del bienestar de los pacientes y de futuros pacientes que pudieran beneficiarse de los resultados de las investigaciones, entonces hay una justificación ética y científica y por lo tanto el ensayo clínico se puede realizar y es justificable. Es importante que conozcan que históricamente el proceso de realización de vacunas, de investigación en vacunas, desde el comienzo hasta la aprobación llevaba muchos años. Solo el 10% de todas las vacunas que se estudian llegan finalmente a ser aprobadas, por lo que les decía de esto de que muchas quedan varadas en la fase preclínica, porque no son procesos sencillos. La vacuna de la varicela tardó 28 años en salir al mercado, la de rotavirus 15, la del papiloma 15, la del ébola 10 años. De hecho, la del HIV todavía no salió, la estamos esperando hace 40 años. La hepatitis C todavía tampoco llegó a buen puerto. Tampoco tenemos vacunas para malaria, tuberculosis, porque la BCG, digamos que evita la meningitis tuberculosa. No tenemos vacunas contra el dengue, contra el Zika, contra la mononucleosis. Bueno, con el COVID vemos que en menos de 2 años, en 1 año y pico, ya tuvimos vacuna. Así que la posibilidad de mejorar la tecnología y la secuenciación rápida del virus logró este éxito para lo que fue lo que está haciendo la lucha contra la pandemia. Podemos decir que en la historia de la humanidad es la primera vez que durante el transcurso de una pandemia se logra desarrollar una vacuna. Ahora hay que tener en cuenta que cualquier vacuna se aplica sobre personas sanas, por lo que debe ser muy segura y además proporcionar, por supuesto, una protección eficaz contra el germen que dijimos o por lo menos evitar la muerte, es decir, tener beneficios específicos que se conozca cuáles son y, por supuesto, ser lo más duradera posible. Además, la aplicación debería ser amigable, cómoda, no generar molestia, ni durante ni después de la administración, especialmente si se trata de vacunas que requieran de más de una dosis. Es muy común que haya reacciones locales, ¿sí?, en el sitio de la inyección y también en algunos casos, pero menos frecuentemente, se espera que haya reacciones sistémicas por justamente la respuesta inmune sistémica y allí es donde pueden aparecer escalofríos e incluso fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, náuseas o malestar general. Es decir, no es infrecuente que ocurran efectos colaterales. Por supuesto que puede haber efectos menos comunes, como pueden ser reacciones adversas neurológicas que pueden ser severas y por eso es muy importante que los ensayos clínicos tengan un sistema de reporte que sea muy ágil y respete las normativas vigentes. Bien, entonces tenemos que una vacuna debe pasar la fase clínica, preclínica, luego la fase clínica, se revisa regulatoriamente todos los datos de las 3 fases y entonces finalmente llega a aprobarse. Pero una vez que está aprobada, es importante la fase 4 o de farmacovigilancia, en donde lo que hacemos es reportar las reacciones adversas a las entidades regulatorias, en el caso de Argentina, a ANMAT.
La particularidad de la vacuna de COVID-19 actual es que, si bien está aprobada para su uso en emergencia o de emergencia, no es un uso definitivo y podría ocurrir que gracias a la farmacovigilancia que se está haciendo a nivel de millones en el mundo en simultáneo, alguna vacuna que tuvo una aprobación parcial para su uso en emergencia finalmente no obtenga su aprobación regulatoria final, como vemos que está ocurriendo con algunas vacunas en algunos países. Ahora, ¿cuántas vacunas tenemos hoy en el calendario de Argentina? Ustedes saben que tenemos hoy 20 vacunas en la Argentina, que la vacunación es gratuita y obligatoria desde 1983, según lo establece la ley 22.909. Es el mejor calendario de vacunación de América Latina. El calendario para adultos, sin embargo, no es obligatorio, pero sí es gratuito si se hacen los trámites. Gracias a la vacunación, Argentina logró eliminar la circulación endémica del sarampión en el año 2000, cuando se registró el último caso. Desde entonces y hasta diciembre del 2018 se habían informado 43 casos importados. Pero bueno, ustedes saben que los viajes y el turismo a veces hacen que estas enfermedades que ya se han logrado eliminar de la circulación comunitaria tengan brotes. La situación epidemiológica mundial y el movimiento de viajeros hacia y desde países con circulación viral elevan el riesgo de importación y de desarrollo de brotes. Ustedes saben que en junio del 2017 fue presentado un proyecto de consentimiento informado en materia de vacunación que contemplaba la no obligatoriedad de las vacunas del calendario que les mostré, al habilitar que se posibilitara la libre decisión de aceptar o rechazar la vacunación por parte de quienes fueran pasibles de vacunación o responsables de la vacunación de un menor de edad. La comunidad médica y académica rápidamente rechazó el proyecto y alertó sobre su efecto catastrófico en la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles. No debemos olvidar que también hay recomendaciones específicas para el personal de salud sobre vacunas obligatorias y recomendadas según la profesión y la tarea que desempeñan. Ahora, ¿qué variables influyen en el éxito de las campañas de vacunación? Bueno, hay muchas variables. Esto lo saqué de la Organización Mundial de la Salud, en donde no voy a entrar en cada uno de estos ítems, pero es importante el grado de urbanización, la ocurrencia cada vez más frecuente de desastres naturales, el contexto político que bien conocemos, la equidad, las migraciones, las crisis económicas y por supuesto la confianza. Voy a hablar 2 minutitos, les quiero leer esto sobre migraciones. Fíjense que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el 2010 la población de desplazados forzosos era de casi 34 millones de personas. O sea, hay 34 millones de personas en el mundo que en el 2010 se tuvieron que trasladar forzadamente por situaciones de persecuciones políticas o religiosas o por guerras. En 2018 era de 70 millones, una cifra máxima histórica que incluía casi 26 millones de refugiados, 41.3 millones de desplazados internos y 3.5 millones de solicitantes de asilo. Es decir, en esa fecha del 2018, que era de este informe que encontré, 1 de cada 108 personas en todo el mundo estaba desplazada. Por supuesto que otra de las variables importantes que influyen en las campañas de vacunación es la confianza. Y aquí vamos a entrar en un terreno muy particular que estamos viviendo en carne propia los médicos en cuanto a tener que explicar a toda la gente por qué es importante vacunarse, en este caso contra el COVID-19, pero es un tema que justamente es importante que ustedes como estudiantes de odontología lo conozcan, lo sepan, para que puedan colaborar como parte del equipo de salud en generar confianza en las vacunas, pero con conocimiento científico.
La confianza es muy importante en la población general porque si bien hay un calendario de vacunación obligatorio, hay muchos padres que hoy no están vacunando a sus hijos. No en Europa solamente, no en Estados Unidos solamente, sino también aquí en la Argentina. Fíjense a tal punto es preocupante esto que en la revista, ni más ni menos que en la revista Science salió esta editorial que empieza diciendo que en el 2019 la OMS declaró como uno de los 10 problemas de salud más importantes la vacilación sobre las vacunas. En esta línea les quiero mostrar esta investigación publicada en la revista Nature el año pasado por un grupo de expertos en datos, física e informática estadounidense que analizó los comportamientos de los usuarios de Facebook durante el brote de sarampión de Estados Unidos en el 2019. Yo les recuerdo que el sarampión es una enfermedad infecciosa que tiene la habilidad de borrar la memoria inmunológica del niño que se pesca el sarampión. Es decir, toda la inmunidad lograda con las vacunas que se colocó antes y con las infecciones que sufrió son borradas por el virus del sarampión. Así que imagínense qué importante es mantener la vacunación del sarampión para poder mantener la inmunidad contra todas las otras infecciones. Bueno, estos expertos encontraron que si bien, y miren estos gráficos que no son difíciles de interpretar ahora que se los digo, fíjense, la proporción de personas a favor de la vacunación, que son los puntos azules, son estos que están acá, era significativamente mayor y los grupos antivacunas, que son los rojos, tenían una presencia más fuerte que los pro vacunas en las redes sociales, ¿sí? Es decir, la proporción en la sociedad de gente a favor de la vacunación es mayor que gente en contra. Sin embargo, en las redes, la gente en contra de la vacunación tenía una presencia mucho más fuerte. Y fíjense que los verdes, que eran los indecisos, tienen una relación mucho más fuerte con los antivacunas que con los pro vacunas. Entonces, estos expertos analizan y concluyen que existe la posibilidad de que estas personas que no tienen una posición tan sólida, es decir, los verdes, que no están muy seguros, por lo que sea, pero que no están muy seguros al respecto, terminen inclinándose en contra de la inmunización. Es decir, este estudio da un pronóstico preocupante. Dicen, nuestro marco teórico reproduce el reciente crecimiento explosivo en los puntos de vista antivacunación y predice que estos serán los dominantes en una década. Es decir, que estos resultados desafían el pensamiento convencional sobre individuos indecisos en temas de contención en torno a la salud. La salud digital y los conceptos afines han generado una sobreabundancia de información, veraz o no, que dificulta a las personas la búsqueda de fuentes y orientaciones válidas cuando las necesitan. Habrán escuchado el término infodemia. Bueno, la infodemia hace referencia a un gran aumento, acá se las marco, a la infodemia, a un gran aumento en el volumen de información relativa a un tema, que puede incrementarse de forma exponencial en muy poco tiempo por un incidente determinado, como es en este caso la pandemia actual. Menoscaba los procesos decisorios cuando hay que adoptar respuestas inmediatas y no hay tiempo suficiente para analizar la evidencia científica en profundidad. Sin embargo, es innegable que otras herramientas como por ejemplo lo que es la preparación de las tecnologías en salud pública o la localización digital de contactos, van a permitir una nueva etapa en la erradicación de muchas enfermedades infecciosas prevenibles. ¿Qué importancia tiene que alguien no se vacune? Bueno, cuando un número elevado de personas se encuentran vacunadas, se evita la circulación del agente patógeno. Es lo que se llama inmunidad de rebaño. Es por esto que la mayoría de la población tiene que estar vacunada para frenar el avance descontrolado de un virus, por ejemplo. Entonces, si una persona en particular no se vacuna, como puede ser un paciente inmunodeprimido que no reciba la vacuna contra el sarampión porque es una vacuna a virus vivo, es entendible porque tiene contraindicada colocarse esa vacuna.
Ahora, si mucha gente de la que sí se puede vacunar contra la antisarampionosa no lo hace, entonces está favoreciendo que el virus circule en la comunidad. Y es muy importante porque en países en donde se logran erradicar enfermedades infecciosas prevenibles, que venga alguien que no esté vacunado puede producir un brote. Fíjense que sale en la BBC en febrero del 2019 que un niño francés sin vacuna reintrodujo el sarampión en Costa Rica. Cuando les mostraba recién el video de los vuelos, no era solo porque visualmente es impactante ver la cantidad de vuelos que había antes de la pandemia y que en un futuro probablemente vuelva a haber, sino para que también recuerden que en cada avión que atraviesa fronteras puede llegar el virus con alguien cuyos padres decidieron no vacunar o con algún adulto que decidió no vacunarse cuando debía hacerlo, por ejemplo ahora con el COVID-19. Es decir, es una decisión individual, pero que impacta en la salud pública. Así que quiero compartir con ustedes en este momento las palabras de la doctora Daniela Osborne, que es profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora del CONICET y es coordinadora de la subcomisión de vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología. Y en el 2019 escribió sobre los movimientos antivacunas que eran una amenaza para la población y en el artículo describe lo siguiente. Dice, hace poco más de una década los movimientos antivacunas cobraron impulso a raíz de la publicación de un estudio con un número reducido de niños que mostraba una asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo. La distorsión de los datos presentados en aquel artículo y una docena de estudios con un número de individuos mucho mayor muestran de manera concluyente que no hay ninguna asociación entre dicha vacuna y el autismo, por lo que quedó desacreditado el artículo y el autor principal del mismo. Sin embargo, los movimientos antivacunas persisten con una serie de argumentos que carecen por completo de evidencia y en muchos casos solo están impulsados por fanatismo. La agencia Telam, en enero de este año, saca un artículo con este titular. Dice, alertan por el enorme rol de las redes sociales en la difusión del pensamiento antivacunas. Así lo advirtió la especialista italiana en historia de la medicina Eugenia Tognotti y señaló que para la difusión de teorías conspirativas contra las vacunas se valen de toda esta cuestión emocional, ¿sí? Para apelar a las personas que no están convencidas. Es muy común que justamente el enganche emocional que tengan algunas frases en particular hacen que los que estén indecisos se sientan identificados y entonces se vuelquen a pensar que efectivamente esto confirma sus dudas. Es muy importante tener en cuenta que estas subjetividades o la cuestión de apelar a lo emocional hace que mucha gente se termine decidiendo por no vacunarse. Y es un problema. En cuanto a las teorías conspirativas, les muestro el siguiente meme. Vi en un estado de WhatsApp que alguien colocó este meme. Mauro Viale ha sido un periodista durante muchos años muy visible, con mucha notoriedad en la radio y después en la televisión de Argentina y falleció recientemente por neumonía bilateral por COVID. Se había vacunado con una sola dosis 2 días antes y fíjense cómo apelan a estas cuestiones de conspiración. Dice, creer que Mauro Viale murió por COVID y no por la vacuna es como creer que Nisman se tropezó y se cayó sobre una pistola. Lamentable este tipo de analogías, tomando justamente el caso Nisman, que es tan controvertido, todo lo que pasó, todo lo que fue la búsqueda de la verdad por parte de él y meterlo al tema como parte de lo que se sabe que está ocurriendo con el caso Nisman, que sí hay muchísima duda y mucha conspiración alrededor de lo que se ha hecho y hacer una analogía con la vacuna y la muerte de Mauro Viale. Investiga, despertate, estas cuestiones que apelan a que nos están tomando el pelo, nos están mintiendo. Entonces, cuando permanentemente se miente y se pone en las redes y por muchos lugares
este tipo de mensajes, la gente que tiene duda, es lógico que se le acrecienten las dudas. Y la única forma de combatir las dudas y la ignorancia es con evidencia científica, con explicación y con diálogo. Me atrevo a copiar tal cual y doy crédito a estas diapositivas de la Universidad de San Sebastián que describen de algún modo qué dicen los grupos antivacunas. Dicen que el descenso de enfermedades infecciosas se debe a mejoras socioculturales y sanitarias y no a las vacunas, que las vacunas no son inocuas, mencionan alteraciones graves y enfermedades en niños que han sido vacunados, solicitan consentimiento informado y derecho a decidir, piden información y que existe un centro de notificación de reacciones adversas, piden abrir el debate sobre la seguridad y la eficacia y revisar la necesidad de las vacunas que se incluyen en el plan, piden que no se vacunen a niños menores de 3 años y piden un sistema de compensación por perjuicios causados por las vacunas y facilitar ayuda a las personas afectadas. A ver, muchos de estos puntos están muy bien, pero eso no justifica el no vacunar. Está bien que se abra el debate sobre la seguridad, está bien que se quiera informar más, pero no está bien hacer una sugestión colectiva de una percepción exagerada de lo que son los daños probables que pueden producir las vacunas, sobre todo teniendo en cuenta que es real que las vacunas pueden producir algún daño, como cualquier medicamento. No hay ningún medicamento que tenga cero posibilidad de reacción adversa. El problema es que la estadística y los datos del riesgo de tener la enfermedad versus el beneficio de vacunar a millones es un dato que puede resultar duro y frío, pero son los datos que toman en cuenta los gobiernos y los especialistas en salud para definir que una vacuna es útil. Si lamentablemente una persona tiene una reacción adversa grave por culpa de una vacuna, eso no significa que el daño de la vacuna tire por la borda todo el beneficio que puede producir. Lo estamos viendo actualmente con el COVID-19, en donde la producción de coágulos y una especie de efecto protrombótico en gente que tendría algunas reacciones, algunos factores de riesgo, ha puesto en duda la colocación de algunas de las vacunas. Sin embargo, muchos países deciden acotar la colocación de esas vacunas que podrían tener estos efectos protrombóticos a poblaciones que no tengan estos riesgos. Entonces, es muy delicado el análisis y hay que estar en los zapatos de los reguladores que tienen que decidir qué vacuna aprobar y qué no, pero de ahí a rechazar de plano cualquier vacuna porque pudiera tener algún efecto adverso, es demasiado fanático, o sea, como que tenemos que encontrar un término médico para que no haya una percepción exagerada de la real dimensión de los eventos adversos. Tiene mucho más riesgo fumar que colocarse una vacuna de las que están dando ahora algunos efectos protrombóticos. Entonces yo le preguntaría al que fuma si no se vacunaría porque tiene miedo del efecto protrombótico, cuando en realidad el cigarrillo que se acaba de prender tiene mucho más riesgo que la vacuna. Ahora, ¿cómo enfrentar estos escenarios de personas que están en contra y también de los dubitativos? Bueno, hay que considerar estos escenarios como una realidad que justamente hay que incorporarla en la planificación de políticas y estrategias sanitarias, porque no admitir que hay gente con muchas dudas o que hay gente que toma como ciertas mentiras, noticias que son falsas, y eso puede arruinar una campaña de vacunación, entonces implica que hay que darle bolilla, hay que incorporar a la planificación de las políticas y estrategias sanitarias al concepto de que hay grupos antivacunas. Hay que focalizar las áreas en conflicto y delimitarlas. Bueno, ¿con qué vacunas hay más oposición? Transitar de un modelo paternalista en donde hay que colocarse vacunas y es obligatorio hacerlo de esta manera y no lo discutamos, a un modelo inclusivo en donde se interactúa con las personas que son sujetas de derecho. O sea,
Todos tenemos derecho a saber sobre nuestra salud y a saber qué nos están poniendo. Entonces, para eso hace falta salirse del modelo paternalista de que usted está obligado a, y yo no le tengo que explicar nada, y no es así. El personal de salud debe asumir un rol más proactivo y tomar la ofensiva, cambiar la estrategia y el discurso comunicacional y ser más explícitos en los beneficios y también en los riesgos. Generar equipos de trabajo multidisciplinario con distintos actores del mundo sociocultural y no solo sanitarios. E incorporar entonces a los grupos antivacunas que están muy identificados para que planteen sus dudas y se las podamos o se las puedan resolver los que saben. ¿Qué pasa con los dubitativos? Bueno, no hay que ignorarlos, ¿sí? Sí hay que explicarles que no entra el tema de la teoría conspirativa, o sea, eso no hay caso, no, hay que sacarlo de la escena, hay que no juzgarlo a los que están dudosos, no hay que demonizarlos cuando hagan preguntas, porque pueden tener dudas, de decir, ¿por qué no puedo personalizar mi carnet de vacunación? ¿Qué estudios hay sobre los ingredientes, los conservantes? ¿Por qué los grupos antivacunas están preocupados por tal cosa, por tal otra? ¿Por qué 20 vacunas? Entonces, tenemos que saber, hay que preguntarles por qué tienen dudas. Hay que conversar, hay que explicar, hay que compartir información científica, hay que invitarlos a actividades educativas. La titular de la cátedra donde soy adjunta de la cátedra de semiología de la Facultad de Medicina, que es una cátedra de tercer año, es neumonóloga, y el otro día hablábamos justamente sobre la cantidad de pacientes que preguntan si se tienen que vacunar o que no se animan a vacunarse contra el COVID, y ella me dijo, yo les contesto, cada vez que un paciente me pregunta si es peligroso vacunarse, le respondo, si la vacuna le parece peligrosa, pruebe adquirir inmunidad con la enfermedad. Para los que seguimos de cerca el cuadro clínico del COVID, si bien tenemos esto de que hay cuadros leves, moderados, pero también hay cuadros severos y que llevan a la muerte, la realidad es que muchos de los que tienen cuadros leves quedan con síntomas por meses. Hay una gran descripción de síntomas psiquiátricos y psicológicos que están quedando, de neurocognitivos. Entonces, realmente no vale la pena enfermarse si tenemos la posibilidad de estar vacunados. Y después hay toda otra cuestión relacionada a que el que no se vacuna tiene más riesgo de llegar a la neumonía bilateral, requerir internación, ocupar una cama, ocupar terapia y ocupar un respirador. Entonces yo pregunto si acaso el que tiene la chance de vacunar, si no lo hace, le avisa a sus familiares que no le coloquen el respirador si llegara a estar en la triste situación de tener que necesitar un respirador, y un joven que hoy no tiene chance de vacunarse en la Argentina porque por edad no lo van a vacunar, está al lado necesitando el mismo respirador. Ustedes saben que el 24 de abril, hace menos de una semanita, se conmemoró el Día Mundial de la Prevención de la Meningitis. Bueno, ustedes saben, la meningitis es potencialmente mortal, fácilmente se diagnostica mal porque tiene síntomas que son muy comunes a otras patologías. Y fíjense la historia de esta chica, como la ven, ha perdido los miembros superiores y los miembros inferiores tras una meningococcemia, es decir, se infectó de meningococo y hizo una sepsis y tuvieron que amputarle los 4 miembros. Salió una nota en La Nación hace poco, es maquilladora, rehizo su vida. Sin embargo, existe la vacuna contra el meningococo. Entonces, cuando uno ve que una sola persona tuvo semejante impacto, poder promocionar la vacunación antimeningocóxica, por ejemplo, en los medios y mostrar historias de gente que se infectó por algo que es prevenible, puede tener un alto impacto en los que están indecisos. Las agencias gubernamentales, sociedades científicas, empresas farmacéuticas, equipos de salud deben tomarse el tiempo suficiente para explicar datos de eficacia, efectividad y seguridad para proteger la integridad de la población y así mantener la confianza a largo plazo sobre la vacunación. Tenemos que reparar los daños pasados y recuperar la confianza en las instituciones científicas y regulatorias y evitar el escepticismo con respecto a la vacunación. Por último,
La vacunación salva vidas cada año, ayuda a combatir enfermedades infecciosas y algunos cánceres. No me quise, por una razón de tiempo, pronunciar en relación al futuro, pero el futuro es prevenir los cánceres con vacunas, como ya estamos actualmente viendo con el cáncer de cuello uterino y la vacuna del HPV, controlándolos, eliminándolos e incluso erradicándolos. Vacunarse es un acto de solidaridad, te protege a vos y a todos. No termina en la infancia, hay vacunación en el adulto, porque las vacunas propician un envejecimiento saludable, sin herpes zóster, sin complicaciones de la neumonía por neumococo, sin complicaciones por la gripe, etc. La vacunación proporciona beneficios sociales, sanitarios y económicos, como ya les mostré. Es un derecho básico de los ciudadanos. Y si no, pregunten en los países pobres de África si hay grupos antivacunas. Forma parte de un estilo de vida saludable y es segura. Es importante devolver la credibilidad y todos ustedes como futuros odontólogos, como actuales estudiantes de odontología, son parte de este sistema del equipo de salud que tienen que ser promotores de esta importante estrategia que es la vacunación. Bueno, les agradezco a todos su atención, quedo dispuesta para escuchar sus preguntas, sus dudas y para que organicemos entonces las consignas del trabajo que tienen que hacer. Muchísimas gracias por la paciencia y por haberme escuchado.